Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Jarvi Giovanni Herrera. Curso la carrera de Administración de Empresas y en estos momentos pertenezco al grupo de Antropología número 10007-124. Bueno, en esta presentación vamos a hablar o a definir el término de cultura, ¿sí? Ya que pues es un término el cual eh, pues ha causado mucha controversia tanto en la ciencia de la antropología como en el léxico ordinario de una persona normal, ¿sí? De pronto este término pues en muchas ocasiones se confunde con lo que es de pronto la sociedad, ¿sí? O comunidad, qué sé yo, o muchas veces no sabemos si son las costumbres, la religión o son las formas de arquitectura de los pueblos lo que representa la cultura. Entonces, pues es un término que, como decía, causa bastante controversia. Eh, para dar una definición general, podríamos decir, o podría decir que la cultura es el conjunto de normas, pautas o costumbres, ¿sí? También los comportamientos, productos de un aprendizaje que existen dentro de una sociedad. Aunque en la antropología este término, pues, podríamos decir que tiene como cierto patrón en su definición, que tiene como ciertos aspectos comunes, pero está como regida por dos corrientes, las cuales ven la cultura de una forma pues distinta. En este caso son los materialistas y los mentalistas, ya que los materialistas ven la cultura como el comportamiento observable y los distintos objetos que hacen adaptable al ser humano a un entorno social. Y los mentalistas eh, perciben la cultura como una abstracción, es decir, establecen modelos o pautas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Eh, aunque Aunque hay una antropóloga italiana de nombre Carla Paschinelli, ella concibe la cultura o cree que la cultura se representa a través de tres fases. Una que es la fase concreta, que sería la misma materialista, como ya lo expliqué antes. La otra que sería la fase abstracta, que sería la parte de los mentalistas, que ven la cultura pues como una abstracción, y ella también le agrega una fase que es la fase simbólica, ¿sí? Allí la cultura es vista como textos escritos, textos que el antropólogo se encarga de interpretar. Por consiguiente, el saber del antropólogo consiste en el interpretar de interpretaciones. Esto sería básicamente como el concepto de cultura dentro de la ciencia antropológica. Para los antropólogos, un concepto básico y central de su disciplina es el de cultura, ¿sí? En un contexto antropológico, el término de cultura tiene pues mucho más sentido que el que abarca en el habla ordinaria. Eh, el término de cultura surge de la necesidad de adoptar un término que caracterice algunos aspectos comunes del comportamiento eh, o de las formas de comportamiento propias del ser humano. El desarrollo del concepto de cultura y la insistencia por considerar la cultura como un todo, pues han sido algunas de las aportaciones de la antropología a las ciencias sociales. Para entender de pronto un poco más el significado de cultura y de pronto diferenciarlo del término sociedad, que de pronto es con el término que comúnmente más de pronto se confunden las definiciones, podríamos decir que la cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida.
Bueno, ya para terminar quisiera pues definir o hablar sobre algunas características que son propias de la cultura, ¿sí? En este caso, el término enculturación, que alude al aprendizaje inconsciente o consciente por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales o los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Es decir, podríamos llamarlo como una herencia de cultura de una generación a otra. Por eso de que de pronto la cultura de cierta sociedad no experimente muchos cambios, ¿sí? Bueno, otra característica del- de la cultura es el relativismo cultural, ¿sí? El relativismo cultural hace alusión a, a los rasgos que hay en común entre culturas, pero que a la vez las hace diferentes y únicas de las demás. En último término, el relativismo cultural eh, supone que cada pauta cultural es tan digna de respeto y válida como la de como la de las demás culturas. Y el último término del que les quisiera hablar pues es el etnocentrismo, ¿sí? Se refiere a la tendencia de considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Eh, es también como la costumbre de juzgar el comportamiento de la gente de acuerdo al conjunto de normas o sí, de reglas de la cultura propia y no de la de ellos. Entonces, en general es como la manera de valorar la cultura propia por encima de la cultura de los demás. Esa sería pues toda mi presentación, mi definición. Espero que haya gustado y pues muchas gracias.